seguidores de Neuro Takeaway. Hoy tenemos el placer de contar con una personalidad de la neurología, la profesora Mar Tintoré. Mar es directora clínica de Neurología y Neuroinmunología del CEMCAT, el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, que se encuentra en el Hospital Vall d'Hebron, que es muy prestigioso y es uno de los centros de referencia mundial de enfermedades desminimizantes. Además, es profesora de neuroinmunología clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona y una referente conocida por todo el mundo en este tema de enfermedades desminimizantes, además de ser muy conocida y amiga de los argentinos. Así que bueno, sin más vueltas, vamos a ir directamente a la entrevista con Mar. Hola, ¿cómo estás, Mar? Bienvenida al canal Neuro Takeaway. Muchas gracias por estar. Muy buenas tardes para nosotros y muchas gracias por esta entrevista. Siempre un placer compartir cosas con mis amigos y mis colegas en Argentina, la verdad. Sé que hoy es tu primer día de trabajo después de las vacaciones, así que empezaste con todo, a full. Bueno, hablando de... Para empezar, yo tengo una pregunta. Vos sos la primera entrevistada del canal mujer. Dio casualidad que se dieron 4 o 5 médicos. Y te quería hacer una pregunta que por ahí suena un poco extemporánea, pero quiero hacerla. Hoy en día ser una mujer exitosa en medicina, ¿implica un riesgo adicional o un esfuerzo adicional? ¿Vos notás? Bueno, no sé lo que quiere decir ser una mujer exitosa en medicina, en neurología. Es verdad que ser mujer y neuróloga o ser mujer y cualquier otra profesión probablemente te da una visión distinta de las cosas y quizás es una visión que hasta hace un tiempo se ha tenido quizás no tan en cuenta, ¿no? Sí que probablemente nos fijamos por nuestra manera de ver la vida en aspectos de la enfermedad a lo mejor que hasta ahora no se habían tenido tan en cuenta, pero bueno, básicamente creo que más que una cuestión de género, esto es una cuestión de dedicación, de esfuerzo, de entusiasmo, y eso se puede ver tanto en hombres como en mujeres, en jóvenes, en mayores. Creo que es un aspecto que va más con la persona que con otras cuestiones. Sí, quizás ahora, por suerte, está más repartida la carga de la familia, de los chicos. En otras épocas era más, la mujer yo creo que tenía más trabajo, más esfuerzo, ¿no? En alguna época. Hoy tal vez no bueno, tanto. yo he tenido 3 hijos y sí, la verdad que ha sido intenso, ha sido muy intenso y sigue siéndolo, porque aunque mis hijos ya son mayores, seguro que de alguna manera te siguen acompañando, sus éxitos son tus éxitos y sus debilidades son las tuyas también, o sea que Así es. ha sido intenso, pero un viaje divertido y lleno de experiencias que vale la pena vivirlas. Seguro. Hablando de géneros, ¿vos sentís que la esclerosis múltiple en el hombre y la mujer es distinta o es la misma enfermedad? Probablemente no es que la enfermedad sea claramente distinta, pero sí hay aspectos que tratas de manera diferente en hombres y en mujeres. Quizás el aspecto clave pues, es el tema del embarazo, que en la mujer pues, ocupa una parte muy fundamental de su vida y que de alguna manera en la consulta pues consume y una parte de dedicación muy importante. Luego hay otros aspectos que seguramente están más equilibrados. Sabemos que la enfermedad tiene ciertas peculiaridades en hombres y en mujeres, pero no diría que son una enfermedad distinta, la verdad. ¿A vos te parece que hay
¿vos sentís que es, cuando viene un varón con múltiple, que es un poco menos frecuente, ese paciente tiene un poco más de riesgo o no lo tomás así? ¿Lo tomás igual? Yo creo que es un factor a tener en cuenta, pero que este factor lo hemos de ponderar con muchos otros. No por ser un hombre, simplemente va a tener de por sí una enfermedad peor, ¿no? Pero sí que es un factor. Nosotros habíamos estudiado en nuestros pacientes con primeros brotes y mirábamos un poco los diferentes factores que podían influir en el pronóstico y evidentemente el género es uno de ellos, ¿no? Ujú. Pero también hay otros, por ejemplo, pues el número de lesiones en la resonancia, si tiene lesiones que captan gadolinio, dónde están esas lesiones, cuántos brotes ha hecho. O sea que es un factor, pero al menos cuando nosotros intentábamos ver si era un factor de alto impacto, de impacto medio o de impacto bajo, nosotros lo calificábamos de un factor de impacto bajo, o sea que sí que tiene un cierto calado, pero en esta enfermedad tienes que considerar tantísimos otros factores, ¿no? Entonces es uno de ellos, quizás no diría que es el principal. ¿Vos crees que en esclerosis múltiple uno puede en los primeros años, diría en el primer año, darse cuenta de cómo va a ser la enfermedad o esto es impredecible? Yo creo que sí, que cada vez aprendemos más a ponderar justamente cómo va a ser esa enfermedad y a no esperar a que lo sea, ¿no? Cuando tú tienes un primer brote y tienes una persona delante tuyo con muchas lesiones, con lesiones en topografías que sabemos que están asociados a un mal pronóstico, cuando tienes una persona que además fuma, que además tiene un estilo de vida que probablemente no ayuda, etcétera, etcétera, en esa persona tú sabes que si no intervienes, eso tiene un riesgo muy alto de acabar al cabo de 10, 15 años acumulando discapacidad y teniendo una enfermedad con mucha secuela y con mucho impacto, ¿no? Y Ujú, se trata de justamente intervenir para que eso no sea, ¿no? ujú. Eh, Cada vez tenemos más herramientas, pues esto para decidir, bueno, pues a este paciente lo voy a tratar con un fármaco de alta eficacia, porque si no actúo por esto, este paciente tiene altas probabilidades de acabar acumulando discapacidad en un corto periodo de tiempo. O sea que yo creo que sí tenemos esa ventana de oportunidad para predecir lo que va a pasar e intentar justamente modificarlo. Mm. Y para vos existe la esclerosis múltiple benigna, porque hay gente que dice que no existe, a veces vemos cuadros clínicos de esclerosis múltiple con interferón de años de evolución, de los primeros tratamientos que andan bárbaros. ¿Cómo es eso? Yo diría que es un término peligroso, ¿no? Porque todos hemos visto pacientes que durante un tiempo están estables y que de repente la situación se modifica o que están estables en su deambulación, pero que empiezan a tener un trastorno cognitivo que se nos escapa. Me parece un término complicado de manejar. Yo es un término que intento no decirle a los pacientes, ¿no? No le digo usted tiene una esclerosis múltiple benigna. En todo caso, le digo, en estos momentos esta enfermedad está controlada, está estable, hemos conseguido que no tenga brotes, que no tenga lesiones nuevas, este es el objetivo y vamos a intentar mantenerlo en el tiempo, ¿no? Pero el concepto de que existe algo estático que se puede quedar como benigno me parece peligroso. Me parece peligroso Pero porque en tu experiencia, enorme experiencia con esclerosis múltiple, ¿has visto algunos casos o no? sí, sí, como decimos aquí, a ver los haylos, pero sí, claro que sí, igual que hay pacientes que hacen un CIS y tienen dos lesiones y ahí se quedan y no se mueven y no aparecen lesiones nuevas y que
sí que los hay, pero me parece un concepto difícil de manejar. Yo prefiero no establecer estas categorías que me parecen un poco complicadas luego porque nos dan una idea de que a lo mejor no hay que hacer nada, de que a lo mejor todo vale si tienes una forma benigna. Creo que un paciente puede estar estable durante muchos años y ese es el objetivo. Eh, el concepto de benigno sin más me parece un poco que nos puede llevar a equivocarnos. Ok. Una pregunta práctica. Cuando viene una paciente con mujer con esclerosis múltiple moderada, severa, con un EDSS alto y quiere quedar embarazada, te plantea que quiere quedar embarazada, ¿vos qué le decís? A ver, yo creo que el tema de embarazo es uno de los temas que en estos últimos 3, 4, 5 años más se ha modificado, porque hoy en día tenemos herramientas para que incluso pacientes con formas más activas de la enfermedad puedan quedar embarazadas de forma segura, ¿no? Pero esto es algo que se debe preparar, anticipar, se debe hablar con el neurólogo para justamente conseguir ese objetivo, que me parece que para una mujer puede ser muy importante, pero se tiene que preparar. Tenemos fármacos, por ejemplo, que nos permiten hacer el tratamiento durante 1 año y medio y luego tener un tiempo para intentar un embarazo, o tenemos fármacos monoclonales que con vigilancia se pueden utilizar en el embarazo, o incluso fármacos orales con efectos más protectores a largo plazo. En cambio, tenemos otros fármacos que están bien claro que está establecido que pueden provocar malformaciones y problemas. O sea que es un tema muy importante, que se debe hablar con las pacientes, que se debe preparar, que se debe planificar, a veces a 2 años vista. Yo muchas veces tengo una paciente con una enfermedad muy activa, le digo, no es una cosa a lo mejor ahora mismo, pero sí que la podemos planear. Podemos planear que vamos a intentar estabilizar la enfermedad y que luego nos vamos a dar un tiempo. Entonces sí que se puede conseguir. Cada vez tenemos más mujeres, afortunadamente, que pueden ser madres de forma segura, que esto es un poco la clave. No a cualquier precio. Yo no quiero heroínas, no quiero gente que se arriesga. Hoy, justamente en la consulta, tenía una mujer que estaba en tratamiento, embarazada, con una enfermedad muy activa, y me decía, yo me quiero arriesgar. Yo decía, no, es que yo no quiero riesgos, yo quiero hacerlo de manera controlada. No quiero tener aquí heroínas que corren riesgo. Y creo que hoy en día hemos aprendido y tenemos fármacos y estrategias para intentar hacerlo, pero hacerlo de manera segura y planificada. Una pregunta, después de todos estos años uno ve formas muy distintas de esclerosis múltiple en la clínica, ¿no? Hay pacientes que tienen muchas placas, muchas lesiones médula, otros no, formas pseudotumorales, formas con pocas placas, grandes, más chicas. Y también es verdad que hubo cierta disgregación, por lo menos de la enfermedad de Vick, la neuromielitis óptica, que en un momento la considerábamos una forma de múltiple. ¿Vos crees que va a haber más disgregación, que estamos todavía en una especie de bolsa de gatos, o ya tenemos una enfermedad más definida? Pues la verdad es que es una posibilidad que sí que contemplo. Una de las grandes aportaciones, yo diría, de estos últimos 2 años es entender este subtipo de pacientes que tienen anticuerpos anti-MOC, por ejemplo, que es una proteína que tenemos en la mielina. Y estos pacientes con anticuerpos anti-MOC, cuando se presentan en niños, pues nos dan un cuadro más como
un ADEM, cuando se presenta en adultos se parece más a una neuromielitis óptica, pero a veces también tienen fenotipos con lesiones muy pseudotumorales. También estamos empezando a perfilar cuadros clínicos con otro anticuerpo contra el GFAP, que da unas lesiones muy características, con una captación muy especial. O sea que cada vez tenemos anticuerpos que están jugando un papel más importante y estamos aprendiendo a definir mejor fenotipos asociados a esos anticuerpos. Y seguramente otros han de aparecer, ¿no? Y es posible que esto que llamábamos todo ello una esclerosis múltiple, pues estamos viendo que en realidad tiene diferentes fenotipos, a lo mejor sí que estos fenotipos atienden a anticuerpos distintos, ¿no? Y probablemente vamos a ir aprendiendo a definirlos mejor y quizás a aparecer nuevos anticuerpos. O sea que sí me parece una posibilidad el hecho de que vayamos teniendo estos diferentes subtipos de enfermedad desmielinizante, cada uno con unas características a lo mejor un poco diferentes y, por qué no, poco a poco vayamos aprendiendo que a lo mejor determinados fármacos son más útiles en determinados fenotipos, como ya pasa un poco con los anticélula B en la neuromielitis óptica. Claro. Justamente te quería hacer algunas preguntas así muy puntuales de tratamiento, porque se está complejizando, se ha complejizado mucho, hay muchos factores también en juego, y preguntas concretas. Una primera que para mí sigue siendo a veces un conflicto, cuando uno usa pulsos de esteroides en el brote, en el ataque agudo. Usa 3 o 5 días metilprednisolona. Luego, actualmente lo que hacen ustedes es cortar el corticoide o hacer un descenso lento para evitar una recaída. La verdad es que ya hace muchos años que no hacemos el tapering. Hacemos normalmente 3 días y paramos. Para algunos brotes más severos hacemos 5 días y no hacemos tapering. Ahora es verdad que en esos pacientes que tienen anticuerpos anti-MOC, sobre todo en niños, los neuropediatras son muy dados a hacer taperings largos, pero la verdad es que nosotros en adultos es muy inusual que hagamos taperings o taperings largos. Solemos hacer para el brote 3 días y ya está. Perfecto. Otra cosa, muchos pacientes con esclerosis múltiple a brotes y remisiones pasan a la fase secundaria progresiva hoy en día. O sea, es muy común, como vos sabés. Y ahí, ¿qué hacen ustedes? O sea, ¿siguen tratando, cambian a otra droga? ¿A qué droga? ¿O no lo tratan? Yo tengo un poco una visión un poco distinta de esto. Yo diría que esta enfermedad empieza a progresar desde el primer día. La forma secundariamente progresiva no es más que el momento en el cual nuestra reserva funcional se queda exhausta, se agota, y ahí empieza a aflorar lo que ya estaba, pero no veíamos porque nuestras reservas lo iban compensando. Esa reserva depende mucho de tu edad, ¿no? Si empiezas la enfermedad de niño vas a tener mucha reserva y por lo tanto vas a tardar más tiempo en que esta forma secundariamente progresiva la veas, pero no quiere decir que esos niños no vayan perdiendo neuronas, axones, etcétera, etcétera, y eso está ahí. En un momento dado la parte de reserva se agota y eso empieza a aflorar. Si tú empiezas la enfermedad a los 50 años, en donde ya tienes muy poquita reserva, enseguida vas a llegar a esa forma secundariamente progresiva, porque enseguida se va a ver que tu reserva se ha agotado, ¿no?
La reserva también se agota más rápido si tienes muchos brotes, si tienes mucha inflamación, si tienes muchas lesiones. Claro. Entonces, en el fondo, yo creo que la forma secundariamente progresiva, lo único que estamos viendo es en el momento en que la reserva se ha agotado. También va a depender de cómo lo midamos. Si nosotros lo medimos por el IDSS, que tienes que tener un 4, progresar un punto o un punto y medio, yo creo que estamos enfocándolo mal. Esta enfermedad hay que tratarla desde el primer momento. Desde el primer momento tenemos que preservar la reserva, porque ya por la edad vamos a ir perdiendo, eso sí o sí. Pero en este paciente... Y hemos de tratar lo que podemos tratar, que es la inflamación, ¿no? Todo lo que sea inflamación nosotros lo sabemos tratar. Claro. Todo lo que sea neurodegeneración derivada de la inflamación la vamos a mejorar si tratamos esa inflamación. Y luego hay una parte de neurodegeneración que depende de la edad que no la vamos a saber tratar, porque todavía no estamos ahí, ni en esclerosis múltiple, ni en ningún otro ámbito, ¿no? Y luego hay una parte de neurodegeneración que a lo mejor podemos tratar con hábitos saludables, no fumando, haciendo un poco más de ejercicio físico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para mí no es una fase, las SP, una fase distinta. En la fase SP o en la fase PP, ¿qué hemos de ver? Si hay inflamación hay que tratarla. Y en los ¿Qué casos parte? que no hay más inflamación, que ya no hay más brotes, ya la resonancia no muestra placas activas, pero el paciente sigue lentamente empeorando. Progresando. ¿Qué hacemos con el Porque hay resto? una parte de esta neurodegeneración que no depende de la inflamación, o por lo menos de esa inflamación que sí vemos en la resonancia, ¿no? Depende de un agotamiento de muchos otros mecanismos en los cuales la edad tiene un papel fundamental. Para mí, el mantener muchas veces el tratamiento tiene el objetivo de que la inflamación no vuelva. Que no vuelva. Está bien. Buen punto. Muy buen punto. Bueno, hay otro, en el otro extremo está el paciente que todavía no hizo síntomas, ¿no? Que le llamábamos síndrome radiológico aislado, algunos le llaman esclerosis múltiple preclínica. Y hay mucha duda, por lo menos acá en Argentina, sobre si tratar o no tratar. Me gustaría saber cómo lo ven ustedes, qué actitud toman. Aquí tenemos unas guías que lo que nos dicen es que no los debemos tratar, porque no hay todavía una evidencia suficiente, etcétera, etcétera. Si me preguntas mi opinión es que si no hay dudas y si el cuadro clínico es claro, si el cuadro radiológico es claro, y si no hay dudas, creo que sí se debe tratar, porque ese es el objetivo, que el paciente no llegue a presentar síntomas, ¿no? Entonces, todos hemos visto gente joven con lesiones en todas las localizaciones características, con lesiones en médula, captantes de gadolinio, con todo y que no tienen síntomas. ¿Qué sentido tiene esperar a que realmente empiece a hacer síntomas, a que vayamos perdiendo reserva, etcétera, etcétera? Para mí no tiene ningún objetivo. O sea, el único peligro de esto que digo es que acabemos tratando cualquier mancha blanca que no es un síndrome radiológico aislado, sino que puede ser pues cualquier pequeño white spot sin ningún significado, con fármacos sin ton ni son. Y ese es un poco siempre el miedo cuando se dice no se debe tratar. Yo creo que también hay un poco de esta cautela de decir vayamos con cuidado porque si no podemos acabar tratando cualquier migrañoso con 4 lesiones blancas con fármacos que tienen, ¿no?, sus también efectos adversos, etcétera, etcétera. Pero si realmente es un paciente que tiene un síndrome radiológico aislado, que tiene lesiones características, que está inflamado,
que tiene bandas, que no tenemos dudas, yo desde luego mi opinión es que se debería tratar cuanto antes mejor y si hace falta usar fármacos de alta eficacia, con fármacos de alta eficacia. Perfecto. Hablando de fármacos, sabemos que las drogas que se usan para esclerosis múltiple en general son caras, son costosas. Acá en Argentina muchas veces es difícil en algunas pacientes acceder a esos tratamientos. En esos casos, ¿es válido el uso de copias o medicamentos off-label? Es una pregunta, yo sé que es controvertida, pero me gustaría saber tu opinión. Sí, es una pregunta difícil también porque las copias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de fármacos monoclonales, sabemos que las copias no son fáciles de producir y podemos tener un fármaco que parezca una copia, pero que no tiene detrás los ensayos clínicos que lo respaldan y que a lo mejor esa copia, por la dificultad en sí de estos fármacos biológicos, solo con diferencias en la conformación, puede ser que no tenga el mismo efecto, ¿no? Cuando hablamos de productos químicos como tal, en principio no hay esa dificultad, pero con fármacos biológicos sí. Entonces, por un lado hay esa dificultad, que hay fármacos que son copias biológicas que no tienen un respaldo científico detrás, con lo cual es difícil anticipar si van a tener o no el mismo efecto. Eso por un lado. Por otro lado, está también el problema en sí de que evidentemente cuando un fármaco es exitoso, también muchas veces hay detrás 90 intentos de fármacos no exitosos, ¿no? Y el precio de un fármaco muchas veces lo que intenta es sumar todos esos esfuerzos, ¿no? Eso también se debe tener en cuenta. Pero sí es verdad que en muchos países a lo mejor el coste no es simplemente pensable y hay que tener alternativas, ¿no? Con los fármacos anti-CD20, pues en muchos centros se está utilizando fármacos como el rituximab off-label y todos estos intentos existen. Nosotros tenemos más experiencia con rituximab, no tenemos experiencia con otros fármacos off-label porque aquí no están presentes, pero entiendo que en algunos lugares estas situaciones ocurran. Me cuesta tener una opinión porque yo no los he utilizado y no te sabría decir desde un punto de vista más clínico cuál es mi percepción. No, bueno, muchas gracias por contestar, muy válida la respuesta. Hace algunos años yo estuve visitando tu hospital y me llamó la atención algo que ustedes no tienen en ese momento, no sé si ahora siguen igual, no tenían médicos de cabecera. Los pacientes los veía un día un médico, otro día otro, del mismo equipo. ¿Cómo le fue con esa, no sé si siguen con esa modalidad, cómo le fue, por qué lo hicieron? Sí que seguimos con esa modalidad y es cierto que tiene pros y contras, como casi todo en esta vida, ¿no? Es cierto que para el paciente acostumbrarse al principio hasta que nos conoce puede ser más dificultoso. También es verdad que nos obliga a tener unos estándares de calidad, yo creo, muy altos, porque tu trabajo luego va a ser revisado por otras personas. Es verdad. Todos somos más complacientes con nosotros mismos, ¿eh? Y dices, bueno, yo ya lo sé, no, pues ahí lo has de dejar reflejado y lo has de dejar razonado, Bueno. el por qué, ¿no? También es posible que lo que a mí me importa y donde yo pongo el ojo a lo mejor es un poco distinto de donde lo pone otro. Y eso hace que a lo mejor a un paciente en diferentes ámbitos o diferentes puntos
se puedan tener en cuenta. Tu médico, aunque esté de vacaciones, siempre va a haber alguien que esté ahí. Pero entiendo también que el ver siempre la misma cara para un paciente a veces es importante, ¿eh? Intentamos en esto ser bastante flexibles, ¿eh? Si hay un paciente que quiere ver a un doctor, y ese doctor ese día está y tal igual, pues intentamos que sea ese doctor. O sea, tampoco somos muy rígidos, pero sí que intentamos actuar como un equipo. Las decisiones, las tomas de decisión del tratamiento, por ejemplo, se toman en sesión clínica con todos los clínicos ahí presentes. Sería más como, por ejemplo, en oncología, en que hay un comité de tumores que decide el tratamiento, ¿vale? Actuamos un poco de esta misma manera. Qué bueno. Los martes, por ejemplo, nos reunimos, cada uno de nosotros presenta al paciente o los pacientes que tenga para tratamiento y el tratamiento se discute entre todos y se decide entre todos. Y Perfecto. a veces también están los farmacéuticos allá, los farmacólogos, los radiólogos. Entonces es una sesión multidisciplinar en la que un poco a la imagen de lo que sería un comité de tumores se toman las decisiones terapéuticas, ¿no? Y pues bueno, lo que a uno se le puede haber escapado, a lo mejor le es más evidente a otro, etcétera. Y ese es un poco el espíritu de por qué actuamos de esa manera. Parece muy, muy interesante, muy interesante. ¿Tenés alguna droga para el futuro que te parezca que van a andar, en el futuro cercano me refiero, ¿no? ¿Hay algo en el pipeline de algún laboratorio que te llame la atención? A ver, yo creo que en los últimos años lo que nos ha llamado la atención un poco a todos es el papel de la célula B, Ajá. ¿no? Esta enfermedad, en principio lo que se nos había dicho es que era una enfermedad de célula T, ¿no? En que la célula T tenía un papel primordial en el desarrollo de la enfermedad y también a nivel de su tratamiento. Y la célula B era un bystander que estaba por allá, al cual le habíamos dedicado poca atención, ¿no? Y de manera un poco sorprendente, pues parece que los fármacos que tienen ese mecanismo de acción pues tienen un efecto muy potente, ¿no? Incluso fármacos que tienen un aspecto más transversal a nivel del sistema inmune, pues parece que también el hecho de incidir sobre la célula B puede tener un papel muy importante, ¿no? O sea que a nivel más de eficacia, para mí ha sido un poco una sorpresa el ver el papel tan primordial que probablemente tiene la célula B a nivel de esta enfermedad, ¿no? Me parece que todavía estamos lejos de encontrar algo que realmente me sorprenda a nivel de de esta progresión ya sin inflamación, ¿no? Ahí todos los esfuerzos que estamos haciendo, me parece que todavía estamos ahí un poco como hace 25 años cuando teníamos el interferón que algo hacía, ¿no? Claro. Pero que todavía impactaba de manera muy marginal sobre esta enfermedad, ¿no? Pues con la progresión me da un poco esta sensación, estamos siendo capaces de eliminar la inflamación de la progresión, con lo cual impactamos un poquito sobre esa progresión, pero todavía hay una buena parte de lo que ocurre en la progresión que no lo entendemos y que no tenemos ahí un fármaco que realmente esté modificando la progresión de manera muy, muy sustancial, ¿no? Y ahí ojalá el pipeline nos sorprenda en estos próximos años, la verdad. Un tema actual, el tema COVID, con toda esta pandemia y la verdad es que no sabemos hasta cuándo va a durar. ¿Hay alguna droga que ustedes no estén usando o que traten de no usar o es lo mismo? Usar lo mismo.
A ver, nosotros estuvimos en un momento dado, en el mes de marzo, abril, nuestro hospital tiene aproximadamente 1000 camas, 1100 y 850 camas eran COVID. O sea que estuvimos realmente inmersos en el COVID. Entonces, en ese momento de tantísima pandemia por todas partes, sí que algunos fármacos los paramos y pospusimos pacientes que tenían que empezar tratamientos muy inmunosupresores, pero visto que esto está aquí para un tiempo, no sé si para quedarse, pero que no va a ser una cuestión de 3 semanas, ni siquiera de 3 meses, la verdad es que ahora estamos utilizando, yo diría que todos los fármacos. Eh, eh, Quizás somos un poco más cautos en aquellas personas de mayor edad con comorbilidades, que son los pacientes que ya sabemos que son más vulnerables para el COVID. Quizás en estas personas somos un poco más cautos a la hora de decidir si además añadirle una inmunosupresión o no. Pero por regla general, en la mayoría de pacientes yo creo que estamos volviendo a actuar un poco como previamente y estamos usando todos los fármacos y estamos administrando los fármacos en los timings que toca y con las dosis habituales. O sea que ahora estamos ya actuando de una manera mucho más como hacíamos antes, pero sí que en los momentos álgidos de la pandemia hicimos un cierto parón, sobre todo con los fármacos más inmunosupresores. Una pregunta más personal. Yo me acuerdo que vos me contaste una vez una pequeña anécdota cuando te dieron un importante premio por los criterios de esclerosis múltiple, que fueron, bueno, los criterios de Tintoré hace muchos años. Vos serías muy joven en esa época, y bueno, me gustaría que la repitas para nuestra audiencia, que te va a resultar interesante. No me dieron ningún premio, pero sí que nosotros habíamos publicado un paper con todo el equipo y con el doctor Rovira y el doctor Montalbán. En ese momento habían unos criterios que se proponían para esclerosis múltiple, que eran los criterios de Barkov. Ajá. Y nosotros hicimos un estudio en el que intentábamos ver qué era mejor, si tener 2 criterios de Barkov o 3 o 4. Y es un paper que además nos costó bastante de publicar. Nos lo rechazaron de bastantes revistas. Y finalmente lo publicaron en una revista que es el American Journal of Neuroradiology, y nosotros lo habíamos publicado y ahí quedó ese paper, tampoco tuvo mayor trascendencia, ¿no? Pero al cabo de 2-3 años el comité de expertos de aquella época decidió incorporar al criterio diagnóstico, y decidió incorporar estos criterios de Barkov y Tintoré. Y claro, nosotros nos quedamos parados. Yo me acuerdo que estábamos en un congreso de la Academia Americana de Neurología, de estas salas enormes, y estaban presentando estos nuevos criterios diagnósticos y pusieron en grande una diapositiva de estas criterios de Barkov y Tintoré, y claro, yo no me lo esperaba para nada y quedé ahí como petrificada de ver mi nombre en una slide enorme en aquellos años cuando se publicaron los primeros criterios de McDonald, que ya hace muchos años, ¿no? Y nos quedamos todos completamente pasmados de ver ahí que aquel paper que nadie le había hecho ni caso lo habían como rescatado y salía ya mencionado, y ahí quedaron los criterios de Barkov y Tintoré. Nada, una anécdota más. Deja mucha enseñanza. La última pregunta, para no sacarte más tiempo. ¿Qué consejo le darías vos a un neurólogo o neuróloga joven que quiera hacer enfermedades desminimizantes o neuroinmunología hoy en día?
Pues la verdad que les animaría, creo que es un campo fascinante, que además la neuroinmunología ahora, con todos los nuevos tratamientos, por ejemplo, para el cáncer, tiene un campo brutal. O sea, ya más allá de la esclerosis múltiple, la inmunología como tal, como herramienta terapéutica, se abre ahí un campo gigante, con lo cual me parece que sigue siendo un tema fascinante. Les animaría a, a ir a ver a otros sitios qué se está haciendo, porque también se aprende de ir a ver lo que hacen en otros sitios, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo de siempre, entusiasmo, tesón y horas, no hay más. Ganas, 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 horas, horas, horas y ir haciendo, porque esta es una carrera de largo recorrido y uno se lo puede pasar muy bien. Hay que buscar buenos partners y buenos compañeros de trabajo para que te lo puedas seguir pasando bien 30 años después de haber empezado y creo que ese es un poco el secreto. Ganas y horas, no creo que haya mucho más, como para casi todo en la vida, ganas y horas. Tal cual. Bueno, Mar, la verdad que ha sido un gusto tenerte en Euro Takeaway. La verdad que tengo un gran recuerdo de cuando estuve por allá y percibí esta relación de un grupo humano muy, muy cálido, muy, muy bueno. Y tengo varios amigos como Alex Rovira, etcétera, por allá. Así que, Pues nada, te esperamos muy pronto cuando tú quieras. bueno, y a ti también por acá. Esperemos A que ver si, pase a esto, ver si el COVID nos deja volver a viajar, que de momento tal cual. lo está complicando. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Venga, un saludo para todos. Muchísimas gracias.